Por el chavismo y los grupos armados, productores agrícolas abandonan sus tierras para no producir a pérdida. Van con todo. Administración de Maduro confirma que van a endurecer acciones contra la oposición. En el limbo, sector empresarial en Venezuela, sin incentivos para continuar laborando. Venezuela colapsa nuevamente. El país mantiene altos niveles de desigualdad e impunidad, según la OEA. Educación y xenofobia, los desafíos que enfrentan los niños migrantes en Sudamérica. Con esto y más damos inicio a la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 21 de junio de 2023. De inmediato, comenzamos con las informaciones. En el estado Táchira, algunos productores de la alta montaña han decidido dejar sus cultivos, producto de la acción de la guerrilla. Pero también influye la advertencia hecha por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde señaló que judicializarán a todas aquellas personas que destruyan alimentos. Marine Glot con los detalles. Ante la amenaza latente del Ministerio Público, la acción de grupos guerrilleros y la falta de servicios básicos, inició el éxodo de agroproductores de la zona montaña del estado Táchira. El cobro de vacuna, el abigeato, la matraca y el sometimiento por parte del Poder Judicial generará desabastecimiento de productos agrícolas en más del 50% del país, según denuncian trabajadores del campo. Ay, pobrecito, me solidarizo con estas personas que porque no tienen combustible no pueden sacar la cosecha. Presidente, están bien detenidos los que hicieron eso. Es más, debe estar todo el que se preste para esa campanita. Productores agrícolas en Táchira sienten temor, sostienen que no son delincuentes y aclaran que si no movilizan sus cosechas se pierden y su descomposición puede generar un problema de salud pública. Entonces, ante esa dificultad, ciertamente pues yo creo que llegaremos a un caos, totalmente. La gente tendrá que complementar la inmigración que tenemos, tristemente, sumado a eso, algún otro problema que está de persecución, de contrabando, de dificultad para encontrar los insumos muy costosos. Ninguna cosecha está dando. Uno siembra una cosecha y nunca saca los costos de producción. Para colmo de males, denuncian que en la montaña tachirense son 4 los grupos guerrilleros fuertes instalados y cada uno cobra vacuna. Acuérdese que hay una serie de grupos compitiendo en el territorio y eso nos ocasiona a nosotros problemas de que el uno matraquea, el otro amenaza, el otro nos pide que si no estamos con ellos, entonces estamos contra el enemigo. Entonces, ciertamente ya no se encuentra dónde parar. Nos da tristeza. Además denunciaron que la corrupción en puntos de control sigue en marcha. Por viaje a Caracas deben dejar un porcentaje de la carga y dinero en efectivo. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Nuestro equipo de reporteros ya se encuentra desplegado para traer información de su interés. Iniciamos en la ciudad de Caracas, donde la Asamblea Nacional Chavista se pronunció respecto a la situación de las peticiones de invasiones y también de sanciones por parte de algunos miembros de la oposición. Jorge Rodríguez, presidente de este ente, dijo que han sido tibios hasta el momento, pero dejemos que sea Joan Álvarez quien nos traiga más detalles sobre esta información. Por si fuera poco, la oposición venezolana se ve nuevamente amenazada por los señalamientos del oficialismo, quienes aseguran que no han sido lo suficientemente duros con las acciones en contra de quienes están en su mayoría inhabilitados. Yo siento, con todo respeto, diputadas y diputados, que hemos sido muy tibios con aquellos que han convocado a guerras civiles, que han convocado a golpes militares, que han convocado a atentados contra el presidente de la República, que han convocado a la aplicación del TIAR, que han convocado a invasiones militares, que han solicitado por escrito invasiones militares. Hemos sido demasiado tibios. Tenemos que ser más enérgicos, tenemos que ser más duros y duras en el tratamiento de esas personas que convocan a la destrucción y a la muerte. La advertencia provino de un debate público desde la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, en donde se acusó a la dirigencia opositora de financiar a los productores agrícolas que han botado sus cosechas tras la falta de combustible. Estamos frente a una nueva embestida del autoritarismo contra la ciudadanía.
El derecho a la protesta está garantizado en la Constitución de la República. Y un campesino que está perdiendo su trabajo, su esfuerzo de meses, de años, porque cuando pierde una cosecha, no pierde esa cosecha, está perdiendo su capital de trabajo. Advertencias que se producen en el marco de unas primarias opositoras que generan incertidumbre ante una posible suspensión del evento por la dificultad que significa hacerlas de manera autogestionada. Sin embargo, hoy se formalizó la cuarta candidatura de los aspirantes a la presidencia de la República ante la Comisión Nacional de Primarias. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El municipio de Maracaibo recibe el 25% del combustible que se necesita para mantener la movilidad de sus sistemas de seguridad y servicios públicos. La ciudad acumula basura en cada esquina y sus vehículos hacen filas como los de todos en el Zulia. Sin combustible podría fallar hasta la fumigación para evitar enfermedades como el dengue, por ejemplo. Se necesitan 6.000 litros diarios y reciben una cuarta parte de eso. También una suerte de una andola semanal, eso es como 36.000 litros que se necesitan para que nosotros podamos surtir nuestras unidades. El poco transporte que consigue gasolina cobra el pasaje al precio establecido. El problema está en quienes solo pueden lograr el combustible en el mercado negro a 1,5 y hasta $2 el litro. ¿Ya imaginan a dónde va a parar el excedente del costo? Sí, al pasaje. Porque en la medida en que el pasaje se va poniendo más costoso, lo que hace la gente es restringirse para salir. Entonces se va caminando, que es lo que queremos de alguna manera disminuir. Se hace cada vez más complicada la situación con el tema de la gasolina. Es una verdadera zozobra desconocer totalmente por cuánto tiempo más o cuándo definitivamente se solucionará este problema. Para Impacto Venezuela, desde el estado Zulia, Lenín Danieri. El presidente Nicolás Maduro, en conjunto con el Banco Central de Venezuela, preparan el terreno para ajustar la economía del país a un nuevo sistema financiero originario de Rusia para mitigar las restricciones causadas supuestamente por las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Se trata del sistema de pagos MIR parecido a Visa o Mastercard, que permitirá realizar transacciones económicas con otros países que también lo usen y a la larga lograr desprenderse de la utilización del dólar. A través de este mecanismo, los bancos podrían implementar el pago de sueldos, pensiones o bonificaciones de la misma manera que lo ejecutan en Rusia. Tendría que tener unos grandes jugadores o el sistema mundial bancario de ese lado para que las operaciones puedan pasar con todo lo que tiene que ver con bancos corresponsales, todo ese tipo de variables que creo que el presidente no las está tomando en cuenta, ¿no? En un primer corte. Sin embargo, al igual que otros mecanismos usados por el chavismo, este resultaría poco confiable y hasta podría ser usado para actividades ilícitas. El detalle está en que estos sistemas bancarios están altamente cuestionados por su incapacidad ante lo que es la prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, fíjate cómo el sistema de cestas múltiples de monedas que propuso el presidente de la República ya hace varios años por el tema cambiario no caminó. El tema cripto, ¿qué está pasando con el tema cripto también? No solo en Venezuela, que ya se comprobó la red de corrupción que se montó a través del sistema cripto, sino a nivel internacional lo que está pasando con los grandes exchanges. Por su parte, el Banco Central anunció que hasta el momento existen 40.000 terminales de pago actualizadas para empezar a hacer uso de las tarjetas MIR y apuntó además que se están estableciendo ciertas comunicaciones que permitan realizar transacciones de importación y exportación con la moneda venezolana y rusa. No obstante, factores como la inflación y los bajos sueldos o el poco poder adquisitivo en el país podrían opacar y enterrar una vez más las alternativas económicas que busca el gobierno chavista, pues no resultan de gran impacto ante la crisis. Informó para ustedes Génesis Pérez, Somos Impacto Venezuela. Dirigencia de oposición avanza en la búsqueda de espacios públicos para llevar a cabo el proceso de primarias a celebrarse el 22 de octubre en Venezuela. El anuncio lo hizo Roberto Abdul, quien es miembro de la Comisión Nacional que organizará este proceso. En su intervención, explicó que están en fase de organización para conocer en qué sitios podría llevarse a cabo este proceso interno de la unidad, en donde se escogerá el abanderado para enfrentar al PSUV en las presidenciales previstas para 2024. Poder tener alternativas
de lugares para poder llevar a cabo ese proceso electoral el día 22 de octubre, y la idea precisamente pues es tener esas alternativas en caso de que alguna no pueda llevarse a cabo en un lugar específico, pues tengamos una contingencia, una alternativa, digamos, cercana que facilite el traslado y la participación de la mayor cantidad de venezolanos. Es necesario precisamente por eso que todos nos sumemos, que no nos quedemos en nuestra casa. La indiferencia es lo peor que puede suceder en este momento, y nosotros, a pesar de las dificultades, sabemos que vamos a avanzar y vamos a darle concreción y vamos a tener un resultado, que es tener una mujer o un hombre que nos represente a la sociedad civil. Mira, yo creo que la importancia está en la ratificación del compromiso unitario, que todos los factores políticos entiendan que las primarias no es el fin por sí solo, pero es la mejor herramienta que le va a permitir al pueblo de Venezuela escoger su abanderado y que ese abanderado nos represente a todos. Por otra parte, hay otro punto que destacar por parte de los representantes que hacen vida en la Comisión de Primarias en el país, y es que ellos anunciaron que solicitarán además para el proceso de escogencia del candidato unitario para las presidenciales de 2024, y es precisamente el acompañamiento por parte de los cuerpos de seguridad en el país. Vamos a solicitar, porque tenemos el derecho, es decir, de tanto organizar las elecciones primarias como digamos, poder manifestarnos públicamente en ese sentido, el respaldo, digamos, de los cuerpos de seguridad del Estado, bien sea, digamos, el Estado nacional, regional o local, para que nos presten el debido resguardo y la seguridad en todos los centros de votación. En un acto político celebrado en Barquisimeto, los dirigentes de la oposición mostraron también el compromiso de llevar a cabo actividades de calle con el fin de promover la participación de los venezolanos en las primarias. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Protección Civil en alerta tras la detección de caracoles africanos en varias comunidades del estado Anzoátegui. En al menos 8 sectores de la zona sur de la entidad anzoatiguense, los funcionarios de Protección Civil hallaron esta especie de molusco que puede afectar cultivos y la salud humana. 8 sectores que tuvimos ayer desplegados, tanto la Cruz Roja, nuestra persona y bomberos, pudimos analizar de que hay muchos caracoles africanos que están saliendo en estos momentos por las lluvias. Y eso se debe a que también hay muchas acumulaciones de personas que tienen en los patios basura, el monte, y eso crea de que ellos nazcan. El funcionario destacó que la mayoría de las comunidades en las que detectaron la presencia de este tipo de caracoles fueron aquellas que registraron anegaciones en días recientes debido a las lluvias. Hay muchas recomendaciones que le estamos dando a todos de cómo deben utilizar guantes, ¿verdad? No deben tocarlo, ser expuesto con las manos, porque eso quema y crea una infección muy terrible. Lo que tienen que hacer es colocarlo en un tobo, echarlos ahí, y de ahí con agua y cloro pueden ellos rápidamente reubicarlos de esa manera y inmediatamente ser enterrados. Los efectivos de Protección Civil recomiendan a la comunidad evitar la acumulación de agua y desperdicios en sus viviendas. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Iniciemos un recorrido por los principales portales web en noticias internacionales. Cuando no es Pascua, la OEA realiza Asamblea General con el ojo puesto sobre Venezuela y Nicaragua. Ambos países decidieron irse de la OEA en momentos que recibían fuertes críticas de la organización y del propio secretario general Luis Almagro. En esta sesión, Ana María Díaz, representante de la sociedad civil ante la Asamblea General de la OEA, aseguró que Venezuela sigue teniendo unos niveles de desigualdad comparables con los de Mozambique y Angola, mientras que el portavoz de Estados Unidos manifestó que su país está preocupado por todo lo que ocurre tanto en Nicaragua como en Venezuela. Educación y xenofobia, un desafío para la niñez migrante venezolana en Sudamérica. En un informe publicado por la ONG Plan Internacional, se registró que 35.9% de los hogares consideran difícil matricular a los niños venezolanos en países como Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo con el estudio, estos 3 países latinoamericanos
son los que más acogen población venezolana migrante. Además, el informe señala que en el caso de las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas, la violencia de género a la que están expuestas también tiene un efecto perjudicial en su educación, obligándolas a abandonar las escuelas, faltar a clases o tener bajo rendimiento debido a traumas físicos y emocionales. Estados Unidos confirma que ha detectado sonidos donde se perdió el sumergible. Un avión de búsqueda del Ejército de Canadá detectó sonidos provenientes del Océano Atlántico en la zona donde desapareció el domingo el submarino turístico que exploraba el lugar donde se hundió el Titanic. La información fue suministrada por el Ejército de Estados Unidos a través de Twitter, donde informaron que el ruido se detectó con un intervalo de 30 minutos. El hallazgo se produjo el miércoles en la tarde, por lo que los grupos de rescate iniciaron otro operativo especial de búsqueda, ya que según lo suministrado por la empresa OceanGate, fabricante del sumergible, se estaría agotando la reserva de oxígeno. En nuestra sección En Contacto estaremos analizando cómo hacen los venezolanos para mantenerse informados, debido a la dificultad que tienen en algunas regiones para acceder a medios de comunicación. Hoy en Contacto nos encontramos con el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, analizando un tema bastante delicado como es la censura informativa en Venezuela y los mecanismos que están implementando los ciudadanos para mantenerse informados. Actualmente, ¿cuál es el mayor reto de los comunicadores sociales en el país? Pues considerando todas las trabas o las dificultades que tiene el manejo de la información en Venezuela. Los periodistas en Venezuela tienen serias restricciones para acceder a la información, es decir, hay muy poca información pública y hay enormes dificultades a la hora de hacer la cobertura. Ese es un primer elemento. Después, en el caso de la persecución, lo que viene ocurriendo en el tiempo es aquellos periodistas que llegan y obtienen algún tipo de información, en algunas ocasiones y la divulgan, en algunas ocasiones son perseguidos, y lo que se ha venido utilizando en el último tiempo es la denominada ley contra el odio, ¿no? Es decir, periodistas que de alguna manera sacan información y que la hacen circular, y esa información entonces intentan ser perseguidos por la ley contra el odio. Como te decía, eso no solo ocurre con periodistas, sino que también ocurre con Infociudadana. Ha habido un proceso de reinvención en el periodismo venezolano que se ha refugiado en las plataformas digitales para hacer circular la información. La sociedad venezolana está ansiosa y busca información por distintas vías y utiliza todas las herramientas que tiene a la mano. Ese es un pulso permanente, ¿no? Es un pulso permanente en el que todavía pues, hay un conjunto de medios periodistas que en Venezuela siguen dando información con menos fuerza, con mucho menos capacidad de incidencia, porque los medios masivos están, especialmente radio y televisión, están controlados. Pero creo que hay como una voluntad de la sociedad de buscar información y hay todavía resistencia por periodistas y medios de comunicación que quieren seguir informando, y en ese sentido esa disputa es abierta, ¿no? Se hizo viral en redes sociales un video sobre un incendio registrado en una zona industrial de Caracas, específicamente en La Yaguara. Carlos Pérez Ampuesa, viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, informó que el incendio se produjo específicamente en la empresa Sextil Suelatex. Estructuras cercanas tuvieron que ser evacuadas de forma preventiva por los equipos de emergencia y la policía debido a la magnitud del incendio. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital trabajaron para apagar el fuego en conjunto con los demás equipos de emergencia. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela. ¿Crees que los daños causados por derrames de petróleo en el lago de Maracaibo sean irreversibles? Los leemos. En el Instagram de Impacto Venezuela, David Andrade dice: los daños naturales son irreversibles y el gobierno chavista no hace nada al respecto. Mientras en nuestro canal de YouTube, María Antonieta León comenta: los mares, lagos, ríos, la flora, la fauna son los recursos naturales más importantes de un país. Esta no es la primera vez que sucede un daño así en el lago de Maracaibo. No se han tomado las medidas
ni se han aplicado los verdaderos correctivos para evitar este mal, lo cual es algo irreversible. Nicolás Hernández responde: los daños causados por los derrames de petróleo en el lago de Maracaibo son irreversibles, debido a lo constantes que son. También Yasmari Alvear nos dice que lamentablemente son irreversibles en su totalidad. Eso es seguro. Triste pero cierto. Y por último, Pipo Escalante agrega que, si lo son, lo que pasa es que la inoperancia lo vuelve irreversible. Gracias a nuestra audiencia por participar. Continuamos. Se puede ir más lento o más rápido, esto según la persona o institución que lo solicite. En nuestra caricatura del día les mostramos cómo funcionan las instituciones venezolanas. Ernesto dibuja e ilustra que mientras se planifica la primaria de la oposición para el próximo mes de octubre, el CNE va a paso de tortuga y entorpeciendo cada vez más el proceso. Cuando se trata de elecciones en las que participa el chavismo, todo parece andar a la perfección. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com. Información sin censura.